Muy buenas noches. A continuación les voy a explicar el diagrama que realizamos a partir de una estructura que nos dieron. Generamos este diagrama a través de MySQL Workbench, una herramienta que me gusta mucho utilizar ya que es muy fácil de utilizar y tiene una gran variedad de herramientas. Explicaré primeramente el diagrama que surge a partir del enunciado que nos enviaron. Luego continuaré con el diagrama que creamos nosotros junto con mi compañero a partir de los cambios que nosotros quisimos hacerle. Bueno, básicamente la base de datos se trataba sobre una biblioteca donde tenían libros, querían llevar control de sus empleados, de las personas que estaban ahí, de los préstamos, de los libros, de todo tipo de recursos que tenían, ya sea como libros, audios y en fin, una gran variedad. Empezaremos primeramente con la tabla de recursos. Se creó una tabla llamada recursos donde se iban a guardar todos estos recursos que iban a manejar dentro de esta biblioteca. Para ello se crearon sus tablas como el ID recurso, el tipo de recurso, el título, el autor, la edición, palabras clave, tema, subtema, número de copias, disponibilidad de préstamo, país, duración de préstamo. Perdón. Continuando, esta tabla fue relacionada a muchas otras. Empecé con esta ya que esta tuvo una mayor relación. Por ejemplo, esta fue relacionada a referencia, a recurso tema, a empleado, al historial de lista de espera y a la lista de espera. Cada uno de esta es una entidad fuerte, ya que a partir de ella surgen varias entidades débiles, ya que esta sirve siempre en las relaciones de como uno a muchos hacia las otras relaciones. Como podemos ver, esta tiene una de uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos, y por eso quise partir primero con eso, ya que tenía las relaciones de uno a muchos. Comenzaremos viendo cada una. Por ejemplo, en referencia. Referencia tiene dos llaves primarias: la referencia de in y la referencia out, la referencia de entrada y salida, y el recurso que es la llave primaria de la tabla de recursos, que se volvió foránea en esta. Se le añadieron dos llaves primarias, ya que así lo decía el enunciado que nos lo solicitaba. Luego pasamos a recurso tema. Esta no contaba con llave primaria, ya que en el material que enviado no le habrían agregado una llave primaria. Solamente tenía un campo llamado subtema y dos llaves foráneas, que serían de la tabla de recursos y de la tabla tema. La tabla tema cuenta solamente con una llave primaria, que es el nombre del tema. El campo nombre lo volvieron una llave primaria. La tabla sector tiene una llave primaria y tres llaves foráneas, que a la vez son primarias. Estas vienen de la tabla tema, la tabla planta y la tabla edificio, ya que están relacionadas entre sí estas tablas. Podemos ver abajo que la tabla planta cuenta con su llave primaria y su llave foránea de edificio. Edificio cuenta con su llave primaria y su campo. También tenemos nuestra tabla empleado, que no cuenta con llave primaria, pero sí con una foránea que se vuelve primaria, que es en este caso la persona. Tenemos nuestra demás tabla, que es persona, cuenta con su llave primaria y su conjunto de datos como nombres, apellidos, teléfono y dirección. Igual que socios, no cuenta con llave primaria. Y lista de espera cuenta con una llave primaria, una foránea que ahora se vuelve primaria, otra que es solo foránea, y dos atributos como son posición lista y número de lista. Luego acá tenemos el documento, mapa, libro, música, las cuales las cuatro están relacionadas a los recursos internos, y de las cuales esta es parte como llave, como tabla mayor a las otras, ¿verdad? Ya que cuenta con unas relaciones de uno a muchos respecto a las otras cuatro.
Luego tenemos préstamo, que según el enunciado estos iban a manejarse, la biblioteca iba a manejar préstamos, ya sea de nuestros recursos de música, libros, videos, iban a ser eh, eh, alquilados con una fecha de entrega y una fecha previa de evolución, los cuales fueron almacenados en esa tabla. Tenemos nuestro historial de préstamos, donde vemos también la fecha de entrega, la fecha de evolución y el recurso que fue prestado, y tenemos nuestro historial de lista de espera también. Y cabe mencionar aquí también que este diagrama contenía una tabla que no tenía una relación, en la cual era libros a comprar, que solamente tenía el nombre, el autor y la editorial del libro, pero de los cuales no estaba relacionada ninguna otra. Bueno, esto sería prácticamente el diagrama que fue generado a partir del enunciado y cómo venía en el archivo. Nosotros le hicimos unos cambios según nos lo solicitaron, son los que les mostraré ahorita y les explicaré estos cambios. Bueno, este es nuestro diagrama generado, el mismo, solo que nada más añadiendo el de nuestros cambios, y siempre en el mismo software de Workbench. Solamente generamos, lo exportamos en una imagen PNG para poder visualizarla desde acá. Bueno, empezaremos primeramente con un gran cambio que hicimos, que fue añadir llaves primarias. Según las reglas de code, esto nos dicen que cada tabla debe contener una llave primaria. Nosotros fuimos agregando llaves primarias a las que no las contenían, o simplemente fuimos dejándolas las foráneas que se volvían primarias como primarias, ¿va? Como pueden ver, ahora ya cada una cuenta con su llave primaria, y si no, pues cuenta con unas foráneas que son primarias dentro de esta. Este fue el primer gran cambio que hicimos. Otro gran cambio que hicimos fue en la parte del sector planta, edificio, empleado. Por ejemplo, en el diagrama anterior, empleado tenía datos de un edificio, datos del sector, datos de la planta, mas sin embargo estos no estaban relacionados a estas tablas, simplemente eran unos campos individuales. Nosotros hicimos esta relación para que el empleado guarde el ID tanto del sector, tanto de la planta, tanto del edificio, para que exista relación entre estas tablas, ya que lo había y se debían de colocar, por eso las quisimos poner. Luego tenemos aquí la tabla que es libros a comprar. Libros a comprar lo relacionamos aquí a préstamo, ya que podemos aquí también obtener el préstamo de los libros también que se desean comprar y nos lo prestar. Añadimos esta tabla dentro de nuestro sistema relacional, para que así todas nuestras tablas estuvieran en conjunto mutuamente relacionadas. Bueno, esto sería todo en mi parte, explicando ambos diagramas, los cambios que hicimos al diagrama anterior, y ahora los dejaré con mi compañero Noé García para que les explique los queries. Y gracias. Muy buenas noches. Nosotros vamos a explicar lo que son los queries. Por ejemplo, primero serían los scripts. El script que se logró generar después de los diagramas de entidad-relación. Acá tenemos, por ejemplo, la creación de las tablas. La tabla recurso tiene sus campos. Normalmente estamos definiendo acá el tipo que va a tener cada campo. Por ejemplo, sería un varchar 2 de 50 posiciones, y así sucesivamente. Viene prácticamente casi todo el código. Ahora, por ejemplo, nosotros acá ponemos lo que es la constancia constraint, le damos un nombre relativo, y normalmente le damos a la primary key para poder darle el recurso, y lo dejamos que sea disponible. Bueno, entonces seguimos, por ejemplo, en la tabla constraint, luego le damos nuevamente la tabla create recurso individual, y así nos fuimos
creando las tablas conforme el enunciado. El enunciado nos daba un breve resumen de qué es lo que se iba a necesitar, qué tipo de tablas necesitábamos crear y qué campos iban a llevar dentro de ellas. Normalmente se definían por el tipo, ya sea tipo string o de tipo date, por ejemplo para las fechas, y por ejemplo también los de tipo number, que iban a almacenar datos o se iba a trabajar con ellos. Así sucesivamente creamos todos los scripts, declarando sus llaves foráneas y llaves primarias dentro de ellas, para poder venir y luego lograr crear una relación. Este es totalmente todo el script. Ahora por ejemplo vamos a ver los queries. Con los queries creamos acá, por ejemplo, esta es la primera consulta que nos va a dar una combinación de varios, por ejemplo, tema, subtema, tipo, recurso y palabras clave. Por ejemplo, normalmente le damos un select, from, un select asterisco from, que normalmente nos va a seleccionar todos los campos que va a tener la tabla recurso, mientras que sea la palabra clave prácticamente tendría que ser o en los campos que tengan tecnología. Y así nuestras palabras claves está definida, por ejemplo, C++. Acá podemos poner, por ejemplo, algoritmos, y él normalmente nos va a definir acá de que va a estar ya sea al principio o al final. Eso lo definimos con el porcentaje. Normalmente aquí tenemos también todos los queries que nosotros vamos a ejecutar prácticamente. Esto normalmente ya hemos cargado directamente cada script que nos da acá las tablas. Nos logra generar acá cada documento, por ejemplo, edificio, y lo que él va a relacionar, como vimos anteriormente, el tipo de relaciones que se iban a hacer en nuestro diagrama. Ahora por ejemplo este sería nuestros queries. Vamos a ver, y parte del proyecto que nosotros tenemos que elaborar. Muy bien, por ejemplo mostraremos acá algunas inserciones. Acá logramos insertar varios datos para que nuestra tabla a la hora de hacer las consultas no estuviera vacía, y así nos pudiese devolver algún tipo de dato que hubiésemos almacenado ahí. Normalmente se hicieron las inserciones en prácticamente todas las tablas, en los nombres, en planta, sector, en tipo de tecnología. Literalmente se hicieron prácticamente todas las inserciones, aproximadamente entre 8 inserciones por cada tabla, ¿verdad? O literalmente a cada campo se le hicieron las inserciones. Muy bien, normalmente esta es una cuestión breve prácticamente para nuestro proyecto. Mi nombre es Noé García, con código 5990 14998, y Edgar Bolaños, con código 5990 13 16 195. Muchas gracias.